quede la grabación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces en el tema que uno de los temas que entra para el examen final se llama ecuaciones diferenciales con coeficientes lineales. Son ecuaciones, vamos a colocarla en modo presentación. Son ecuaciones de este tipo. AX más BY más C por DX más DX más CY más CF por DY igual a 0. Fíjense que lo que acompaña en esta ocasión al diferencial es una ecuación lineal. Por eso se dice con coeficientes lineales. Esta es la ecuación general de una función lineal. AX más BY más C. Entonces, vamos a mirar esto mediante el siguiente ejemplo. Fíjense que esto que acompaña el diferencial de X es una ecuación lineal y esto que acompaña el diferencial de Y es otra ecuación lineal. Lo que vamos a hacer es entonces coger las dos ecuaciones lineales, a esta la podemos colocar como 1 y a esta la podemos colocar como 2. Entonces tenemos dos ecuaciones lineales y tenemos entonces un sistema de 2 por 2, es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo voy a invitar a que lo resolvamos por el método de reducción. Recuerden que para resolver un sistema de ecuación lineal existen varios métodos. Por ejemplo, usted lo puede resolver por el método de gráfico, por el método utilizando tablas, por el método de igualación, el método de sustitución, el método de reducción y por determinante. Entonces, ya usted escogerá el método con el que usted tenga más destreza. Yo recomiendo que se haga por el método de reducción, que es mucho más sencillo, porque el método consiste, como su nombre lo indica, en reducir el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas a una ecuación con una sola incógnita. Una vez que tenemos una ecuación con una sola incógnita, ya podemos determinar el valor de esa incógnita. Una vez que hemos determinado el valor de esa incógnita, lo que hacemos es que reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones y obtenemos el valor de la segunda incógnita. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una línea por aquí y vamos a sumar la ecuación 1 con la ecuación 2. Cuando yo sumo la ecuación 1 con la 2, entonces esta y con esta y se cancela. Y entonces queda x más x, queda 2x, y menos 2 más 4 me da 2. El 2 que está positivo al lado izquierdo pasa negativo al lado derecho. El 2 que está multiplicando a la x pasa a dividir al otro lado y por eso obtengo un valor de menos 1. Entonces, una vez que ya obtuve este valor de x menos 1, lo que hago es que se reemplaza en cualquier ecuación, ya sea en la primera o en la segunda. En este caso lo reemplacé en la primera. Entonces, donde está la x, aquí coloqué menos 1, porque es el valor que encontré, menos 1. Más y menos 2 igual a 0. Menos 1 menos 2 da menos 3. Lo paso al lado derecho con signo positivo y me queda y igual a 3. Entonces ya encontré un valor para x y un valor para y. X igual menos 1, y igual menos 3. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hasta lo que se ha hecho, lo que se ha explicado? ¿Alguna pregunta? Yo no, profe. Bueno, ok. Entonces,
una vez que ya encontramos estos dos valores, hacemos estas sustituciones. A x la reemplazamos por un menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque fue el valor que encontramos para x. ¿Y por qué más 3? Porque fue el valor que encontramos para y. Entonces, sustituimos x igual a un menos 1 y y igual a b más 3. Derivamos. De x es igual a du y de y es igual a db. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos estos valores en la ecuación original. Entonces, como mi ecuación dice que es x, en vez de x coloco su equivalente, que es un menos 1. Sigue y, pero y es b más 3, coloco su equivalente. Y luego sigue el menos 2. Multiplicado por dx, pero dx es du, entonces queda igualitico, du. Signo más, sigue la x, reemplazo por donde está la x por su equivalente, o menos 1. Ahora sigue menos y, entonces este menos va a afectar a todos los dos términos, tanto a la b como al 3, por eso queda menos b menos 3, más 4 y todo multiplicado por dy, pero dy es db. Bueno, continúo. Si aquí hacemos la suma de los términos de los números, términos numéricos acá en este caso, la parte numérica me da 3 menos 2 menos 1. 3 menos 2 menos 1, eso me da 0. Por eso entonces aquí me queda esta expresión más simplificada, u más b que multiplica a du. Del otro lado, en otro término pasa exactamente lo mismo. Menos 1 menos 3 más 4 me da 0. Y por eso queda esta expresión simplificada. Entonces fíjense que todo eso que se hizo fue para llegar a que ya aquí tenemos una ecuación homogénea de grado 1. Y ya la ecuación homogénea ustedes la saben resolver. Entonces, ¿cómo resolvemos la ecuación homogénea? Entonces, escogemos cualquiera de las dos variables, bien sea u o bien sea b en este caso. Usted determina cuál quiere reemplazar. En este caso yo he dicho que u es igual a b por w. Si u es igual a b por w, entonces u sobre b es igual a w, porque la b que está multiplicando pasa a dividir. Como hicimos cambio variable, tenemos que derivar. Y recuerden que aquí se aplica la derivada de un producto. Entonces du es igual a w por la derivada de b más b por la derivada de w. ¿Qué tengo que hacer con esto ahora? Tengo que reemplazarlo en la ecuación original. Entonces, aquí tengo la ecuación y aquí tengo mi cambio de variable que hice. Y entonces, donde está la u, reemplazo por b por w. Aquí está. Sigue una b, a la b no le pasa absolutamente nada porque yo cambié fue la u. Como sigue de u y cambié u, entonces tengo que reemplazarlo por esta expresión. Por eso aquí coloqué esta expresión. Sigue siendo más la u, entonces es u por w menos b, a la b no le pasa nada porque no la cambié, no la sustituí y el db queda intacto. ¿Qué hago ahora? Lo que hago es multiplicar estos términos, ¿verdad? Esta multiplicación de aquí me produce 4 términos. Primero multiplico bw por w de b y me da bw cuadrado por db. Más por más me da más, bw por b me da b a la 2 w dw. Luego multiplico b por w de b y me da bw de b. Y por último multiplico b por bw y me da b a la 2w. Ya tengo los 4 términos. 1, 2, 3 y 4. Estos 4 términos es la multiplicación de estos dos paréntesis que están acá. Ahora me falta multiplicar este paréntesis por el diferencial de b. Entonces de aquí me van a salir dos términos. Este término y este de acá.
que sería BW por DB menos B por DB, y todo eso es igual a 0. Entonces ahora lo que hago es agrupar por diferenciales. Entonces saco factor común, el diferencial de B, los que están en rojo son los que acompañan al diferencial de B, y los que están en negro son los que acompañan al diferencial W. Entonces lo que hago es factorizar. El factor común de todos es el diferencial de B y la B. Para poder obtener estos 4 términos que están en rojo, entonces tengo que multiplicar en el primer caso por W al cuadrado, en el segundo caso por W, en el tercer caso por W y en el último caso por menos 1. Lo mismo hago con los términos que están de color negro. Factor común, el diferencial W con B a la 2. Para obtener el primer término, entonces multiplicamos por W, y para obtener el segundo término por más 1. Como aquí tengo una W y una W, entonces se suma. Y ya queda mi expresión de esta manera. B que multiplica a W cuadrado más 2W menos 1, todo multiplicado por el diferencial de B, más B a la 2 que multiplica W más 1, todo multiplicado por el diferencial W. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer transposición de términos para hacer una separación de variables. Lo que acompaña el diferencial W lo pasamos al lado derecho con signo negativo, que fue esto que hicimos aquí. Ahora, ¿qué hacemos? El B a la 2 que acompaña multiplicando el lado derecho pasa a dividir al lado izquierdo. Y la expresión W cuadrado más 2W menos 1 que está multiplicando al lado izquierdo pasa a dividir al lado derecho. Y aquí tengo una separación de variables. Entonces, como ya hice mi separación de variables, lo que debo hacer ahora es integrar a ambos lados. Claro, sin antes hacer la simplificación. Aquí tengo B en el numerador y tengo B a la 2 en el denominador. Queda una B en el denominador. Del otro lado derecho queda exactamente igual. Ahora sí, procedo a integrar. Un momentico que alguien está tratando de entrar. No, ya entró. Seguimos entonces. Entonces, de una vez procedemos a hacer las integrales. Entonces, la integral del lado izquierdo es sencilla. El logaritmo natural de b. Ahora tenemos que hacer es la integral del lado derecho. Vamos a hacer la integral del lado derecho. Aunque antes de hacer la integral del lado derecho, aquí se sugiere que se multiplique por 2 arriba y abajo. ¿Para qué? Para obtener la derivada del denominador para poder hacer una sustitución. La derivada del denominador es 2W más 2 y arriba tenemos W más 1. Entonces multiplicamos por 2 y ya apareció la derivada del término que está en el denominador y podemos hacer una sustitución de variable para cancelar ese término que está arriba. Y eso sí, que nos queda el 2 multiplicando al numerador. Continuamos. Entonces, la integral del lado izquierdo nos da el logaritmo natural de b. Y esta me da un medio del logaritmo natural de w a la 2 más 2w menos 1 más c. Esta integral que está aquí, no sé si la procedemos a, si la explicamos o continuamos. Esta integral, voy hacia atrás, que es la integral que está aquí. La integral de, sin embargo, vamos a hacerlo. Vamos a explicarlo. Incluso por aquí creo que hay una explicación de eso. Vamos a mirar. No está, pero entonces vamos a hacerla. Hay tiempo, vamos a hacerla. Entonces, vamos a buscar la integral que queremos hacer. La integral que queremos hacer es la siguiente. Hacemos un paréntesis aquí y la integral que queremos hacer es esta de aquí abajito. Vamos a copiar y la pegamos. Un momentito, por favor. Vamos a copiarla.
y la pegamos. Nuestra integral que queremos hacer es esta. Sería donde lo vamos a hacer acá. Bueno, vamos a hacerlo acá. Bueno, listo, esa es la integral que queremos hacer. Entonces aquí lo que hacemos es, esto es un medio, vamos a hacerla por... Sale la constante menos un medio de la integral vamos a dar un enter aquí y un control enter. Eso, listo. Para que quede limpio esto de acá. Ok, y la integral de todo esto, ¿verdad? Es lo que queremos hacer. Es donde digo yo que el alumno es, pues, opta por cualquier método que lo quiera hacer. Profe, yo lo voy a hacer por otro método, pues hace por otro método. El desarrollo de las integrales. Ya aquí entonces este 2 sale, ¿no? Ya entonces esto quedaría igual. Si nosotros hacemos un cambio de variable, una sustitución, tendríamos que hacer lo siguiente. Si pongamos z es igual a todo esto. Si z es igual a todo eso, entonces dz, ¿verdad? Dividido 2w más 2 de z dividido 2. Vamos a hacerlo en cámara lenta. De z es igual a 2w más 2, pero todo eso está multiplicado por w, dw, así. Entonces ya podemos decir entonces que dz dividido, paréntesis, paréntesis, vamos a colocar aquí 2w más 2, es igual a dw. Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar. Vamos a reemplazar donde tenemos la respectiva integral, que es acá arriba. Entonces sigue estando menos un medio, que se está yendo para allá. Un medio, pero entonces de aquí tenemos w más 2 por dw, pero dw es todo esto, miren. Vamos a copiarlo aquí y ya quitamos este señor de acá, porque ya lo reemplacé. Y abajo, entonces, en vez de todo este señor, lo que colocamos es esto. Y resulta que esto aquí es una multiplicación. Quiere decir que este señor se puede cancelar con este señor. Vamos a colocarlo aquí, a ver si nos lo da en azul. A ver si nos lo deja colocar. Sí, con este de acá se cancelan, ¿no? Entonces ya aquí lo que obtengo es menos un medio de la integral de un dz dividido z. Y todo esto entonces es menos un medio de logaritmo natural de z. Por lo tanto, esto será menos un medio del logaritmo natural de ¿quién? De todo esto que tenemos acá. Porque se hace el cambio, ¿no? Nos falta la constante, profe.
Bueno, en este caso sí, pero estaba haciendo la integral. Esta es la del lado de sí, aquí. Entonces Ah, ya, vamos, ya, ya. Listo, listo. Ya. estaba haciendo el paréntesis de dónde salía el menos un medio logaritmo natural de todo esto, ¿verdad? De todo esto que tenemos acá. Y obvio, le sumamos la constante. Gracias. Bueno, entonces miren que lo que se hace la sustitución es buscando que la derivada del denominador sea igual al numerador. Por eso se multiplicó por 2, para que cuando se derive abajo, cancele la expresión de arriba. Entonces, esta es nuestra integral de ese lado, que era acá donde estábamos explicando, en este lado. Mírenlo acá donde está acá está la constante. ¿Sí la ven? Aquí está la constante. Listo. Entonces ya tenemos esta expresión. Eso es lo que yo digo, que ahí el alumno debe desarrollar esa integral. Entonces, ya aquí este 2 que está dividiendo se pasó a multiplicar a este lado, el menos 2, porque esto es un menos 2. Entonces se pasa acá a este lado como menos 2 logaritmo natural de b, igual al logaritmo natural de w a la 2 más 2w menos 1 más 2c. El 2 que está dividiendo se pasa a multiplicar, pero primero afecta a la constante para poderlo pasar directamente para poder pasarlo a multiplicar al lado izquierdo, tengo que afectar primero el otro término, porque esto se convierte en una suma de unos términos que son unos fraccionarios. Entonces, por lo tanto, este 2 es como si yo multiplicara aquí por 2, multiplico por menos 2, los menos 2, tengo que multiplicar todos los términos. Entonces, por eso aparece aquí este más 2 o menos 2. En todo caso, 2c sigue siendo una constante, porque 2 por una constante va a terminar siendo otra constante. Bueno, entonces ya tenemos esta expresión acá, y la c que está positiva la pasamos negativa. Y ya obtengo todo esto, ¿no? Tengo w a la 2 como logaritmo natural de w a la 2 más 2w menos 1 es igual a todo esto que tengo acá. Entonces yo puedo, por definición de logaritmo, puedo decir que esta expresión es igual a todo esto, ¿verdad? Que w a la 2 más 2w menos 1 es igual a e al logaritmo natural de a la menos 2 menos c. Ahora aplicamos propiedades aquí de logaritmo, ¿no? O aquí, si quieren, pueden empezar a reemplazar las variables, ¿verdad? O lo llevan hasta el final y al final reemplazan las variables. Entonces aquí lo que hicimos fue, donde está w a la 2 se reemplazó por u sobre b. Aquí tenemos por propiedades de logaritmo, e a la logaritmo natural de b a la menos 2, es lo mismo que b a la menos 2. E a la menos c es una constante, entonces por lo tanto, esto sería otra constante. Aquí lo que se hizo después fue multiplicar todo por b cuadrado, y se cancela la b cuadrado y me queda u a la 2. A multiplicar por b cuadrado este término, se cancela una b cuadrado y me queda una b arriba. Y como tengo menos 1, me produce menos b a la 2 igual a c. Ya esta expresión que tengo acá, tengo que llevarla a términos de x y y. Entonces yo sé que u es igual a u menos 1. Perdón, sé que x es igual a u menos 1 y que y es igual a b más 3. Entonces, si x es igual a u menos 1, porque fue lo primero que dije, lo regreso, fue lo primero que dije, aquí está, y dije también que y era igual a b más 3. Entonces, si x es igual a u menos 1, este menos 1 pasa al lado izquierdo y queda que x más 1 es igual a u y que y menos 3 es igual a b. Entonces, hago esos reemplazos. Donde está la u, reemplazo por x más 1, y donde está la y, la b, reemplazo por y menos 3. Esto fue todo lo que hice acá. ¿Qué hago aquí? Elevo al cuadrado este binomio, x más 1 al cuadrado. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Qué hice acá? Hice esta multiplicación
Y afectado por el número 2, me salen 4 términos. 2 por xy me da 2xy, 2x por menos 3 menos 6x, 2 por 1, 2 por y, 2y, 2 por 1, 2 por menos 3 menos 6. Y aquí esto es un binomio cuadrado. Quedaría y a la 2 menos 6y más 9, pero como está precedido por signo menos, entonces todos los términos del paréntesis van a cambiar su signo. Entonces quedaría menos y cuadrado más 6y menos 9 igual a 6. Ahora, ¿qué hago? Organizo la expresión. Reúno términos semejantes. X cuadrado queda x cuadrado. 2x con menos 6x queda menos 4x. Tengo 2y con menos 6y, me queda 8y. El término cruzado, pues no tiene término semejante. El de cuadrático de la y tampoco. Y los términos independientes serían menos 9 más, menos 6 más 1, que todo eso me daría menos 14. Y el 14 pasaría al otro lado a sumar con la C y se convierte en una constante. Y esta sería la solución del ejercicio. Entonces fíjense que es un ejercicio muy bonito, muy particular, que tiene integración, tiene logaritmación, tiene potenciación, tiene factorización, tiene cocientes notables, tiene de todo un poco. Lo que es que hay que tener en cuenta son los cambios de variables. Entonces, es un ejercicio que tiene de todo. Pero si el estudiante aquí ya se queda aquí y no sabe que es un binomio al cuadrado, ya la cosa está complicada. Si, por ejemplo, esto que está aquí no lo sabe el estudiante, ya ahí se vara. E a la logaritmo natural de la menos 2 es este señor de acá. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos conceptos. Un ejercicio que recoge muchos conceptos. Por eso es como lo bonito del ejercicio, ¿no? Que recoge una cantidad de conceptos y pues hay que tener toda esa concentración para poder resolver el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, parece que no hay preguntas. Continuamos entonces. Hay veces que tenemos estas coeficientes lineales que conllevan a que se resuelvan de esa manera. Sistema de ecuación de 2 por 2, pero muchas otras veces, si analizamos los coeficientes, podemos observar que podemos hacer una sustitución muy rápida y nos hace un atajo y nos simplifica todo el desarrollo del ejercicio. Pero eso tiene que ver con el ejercicio como tal. ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente. Miren este ejemplo ahora. Yo tengo este coeficiente lineal, x más 2y más 6. Y también tengo este coeficiente lineal, 2x más 4y menos 5. Pero el x se convierte en 2x multiplicando por 2. Y el 4y y el 2y se convierte en 4y multiplicando por 2y. Entonces yo digo, bueno, eso es más, ahora sí la cosa está más sencilla, porque yo puedo decir que u es igual a x más 2. Ya no tengo que resolver el sistema de ecuación 2 por 2, porque yo puedo decir que u es igual a x más 2y. Entonces, 2 multiplicado por u será 2x más 4y. Ese es el atajo, ¿no? Ya no tengo que resolver el sistema de ecuación de 2 por 2. Profe, Pero me perdí. Ahí no veo por qué no se tiene que resolver. porque mira que los términos 2x más 4y son múltiplos de x más 2y. ¿Sí observa? Sí, pero los términos independientes no. No importa, ¿ya? Pero acá en las ecuaciones porque es que tú los términos independientes no los vas a tocar, porque tú vas a hacer la sustitución es u igual a x más 2y, mientras que acá en el caso anterior, sí hacíamos escogíamos toda la ecuación, míralo, escogíamos la ecuación completa, Sí, por ¿verdad? eso fue que me enredé un poco, porque si acá sí se tiene en cuenta, o sea, ¿cómo decido yo cuándo tenerlo en cuenta y cuándo no?
Ah, bueno, es muy sencillo, very easy. Mira, míralo acá. Cuando son múltiplos, ¿ya? Cuando la X, cuando con una constante, tú puedes multiplicar la sustitución que hace y convertirla en los otros términos que acompañan al otro diferencial. Es decir, cuando son múltiplos, por ejemplo, ¿por cuánto multiplicas la X para que se convierta en 2X por 2? ¿Por cuánto multiplicas la Y, a 2Y para que se convierta en 4Y por 2? Entonces ya ahí hay un múltiplo, ¿verdad? Común, que es el 2. Mientras que acá, en el primer ejercicio, no podías hacer eso. ¿Por qué? Porque la X tiene 1 y acá tiene menos Y. Entonces, no puedes multiplicarlo para decir de que después lo vas a reemplazar. Entonces tiene que ser un múltiplo. El número que está acá tiene que ser un múltiplo. Entonces, mira que acá yo puedo decir que U es igual a X más 2Y. Si U es igual a X más 2Y, entonces 2 veces U es como si yo multiplicara por 2 y por 2. Si multiplicas aquí por 2, y multiplicas aquí por 2, y multiplicas aquí por 2, ¿cierto? Fue lo que se hizo acá. Entonces se convirtió el 2U en 2X más 4Y. Pero 2X más 4Y es todo esto que tienes aquí. Entonces ya puedes, sencillamente, ya puedes decir que esto es U más 6 y que esto es 2U menos 5. ¿Estamos? Esto Sí, que está aquí, sí, sí. sí se comprende. Pero vamos a limpiar un poquito vamos a limpiarlo para que no lo volvemos a poner otra vez. Repito, mira el X más 2Y y el 2X más 4Y. Lo que se hace es una sustitución de manera tal que cuando yo multiplique a ambos lados, vaya a encontrar los términos que están acompañando al otro diferencial, sin tener en cuenta los términos independientes, solamente las variables. Entonces, donde está X más 2Y, yo reemplazo por U. Por eso coloqué aquí U más 6, que multiplica de X. Entonces, el de X hacemos la derivada. De U es igual a 2X más 2 de Y. Quiere decir que de X es igual a de U menos 2 de Y. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, esta expresión que tenemos acá, es la que vamos a colocar donde está el de X. ¿Qué sigue? 2X más 4Y. Pero es que 2X más 4Y es 2 de U. Entonces, colocamos 2 de U. ¿Qué sigue? Menos 5 por dy. ¿Por qué no cambiamos de y? Porque estamos haciendo una sustitución en una sola variable, en la de x. Ahora lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Vamos a multiplicar estos términos. U por du, a veces el alumno se queda aquí en esta parte, porque no sabe cómo resolver esta multiplicación de estos dos paréntesis. Aquí hay dos términos y dos términos. Este producto me debe arrojar 4 términos, porque la U por DU me da U de U. Sigue signo menos, sigo signo menos. U por DU, U por U, me da 2U de Y. Después me dice 6 por DU, 6 de U, más por menos, menos. 6 por 2, 12 de Y. Y Profe, acá, sí, otra pregunta, pues, qué pena. no se preocupe, tranquilo. Yo escojo cuál despejo allí cuando usted tiene de u menos 2 de y igual a de x. Yo bien pude haber dicho de u menos de x sobre 2 igual de y. Sí, es más difícil, sí, pero pude haber dicho eso, ¿no? También lo puedes haber hecho, pero entonces ya no reemplazaría la X, sino el de Y. Sí, exacto. ¿Ya? Pero fíjate que acá te queda más sencillo, más práctico. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ya tengo este 2U de Y con menos U de Y, como uno está negativo y otro positivo, se cancelan. Y ya entonces, mira, me queda factor común entre U de U más 6 de U es de U, que multiplica a U más 6. Y menos 12 menos 5 me da menos 17.
Paso 17 de y al otro lado y ya tengo una separación de variables. Integro ambos lados y esta es una suma de funciones. La integral de u es suma 2u a la 2 sobre 2 y la integral de 6 es 6u. Esta no tiene nada que hacer, se puede hacer directamente, no tiene ningún desarrollo complicado. Y esta tampoco tiene ningún desarrollo complicado, 17y más c. Ahora, ¿qué se hace? Donde está la u a la 2 se reemplaza por su equivalente. Como dijimos que u es igual a x más 2y, entonces reemplazo x más 2y al cuadrado. Más 6 por u, entonces 6 por x más 2y. Igual a 17y. Hago todas estas operaciones, elevo al cuadrado este binomio. O aquí primero lo que se hizo es que se multiplicó por 2 todos los términos. Se cancela el 2 con el 2 que está multiplicando. 2 por 6, 12. Y 2 por 17, 34. Y 2 por c da 12. Pero 12 sigue siendo constante, entonces se une en una sola constante. Profesor. Sí, cuénteme. Mi compañera Jai se tuvo que desconectar porque acá en el pueblo está lloviendo demasiado duro y con tormenta eléctrica. Y su computador es conectado y le da miedo que de pronto un trueno, un rayo vaya a caer y a quemar el computador. ¿Y el computador no tiene estabilizador? No. Ah, bueno. Entonces, ¿usted cree que los truenos dañan los computadores? Sí, profesor, y también que se le vaya la luz y se los queme, porque acá cada vez que empieza a llover niebla. Sí, pero respóndame, ¿usted cree que el trueno daña el computador? ¿Cómo? Pero los bajones de luz. ¿Cómo? Pero los bajones de luz sí. Los bajones de luz. Sí lo dañan. Cada vez que empieza a llover, la luz se va. Pero entonces el trueno sí lo daña. Sí, señor, sí los daña. Sí los daña, el Bueno, trueno. técnicamente no es el trueno, sería el rayo que afecte la red eléctrica. La corriente eléctrica. Sí, exacto. La corriente eléctrica que busca que busca los postes y baja la sobrecarga por el negativo. Entonces el problema es que los equipos que estén conectados por ahí se los lleva. Muchachos, pero usted está estudiando ingeniería, el trueno es sonido. Exacto, exacto. Técnicamente no es el trueno, yo lo dije, pero técnicamente no era el trueno, era el rayo. Muchachos, con eso. Usted está estudiando ingeniería, eso se deja para la secretaria, por ejemplo, que de pronto no tiene noción de eso, pero usted está estudiando ingeniería, usted no puede decir que un trueno dañó el computador, ¿cierto? El trueno es un sonido. No, pero por eso dije la corriente eléctrica. Cuando ya el trueno, cuando usted escucha el trueno, ya el daño ya pasó. ¿Por qué? Porque primero se produce la descarga, ¿cierto? Y después que viene ya. Entonces, ojo con eso. Bueno, no es el trueno. Bueno, es la descarga eléctrica, pues que puede afectar, por decir algo, incluso puede quemar si los televisores a veces que no están protegidos o que no tienen, sobre todo todos esta televisión por cable que es por cable coaxial, por ahí de pronto se aterrizan esas descargas y de pronto ahí si no hay protección, pues entonces ahí tenemos serios inconvenientes. Bueno, ok. Seguimos entonces. Entonces, x más 2y al cuadrado es lo mismo que x a la 2 más 4xy más 4y2. ¿Qué se hizo? Binomio al cuadrado. Luego se multiplica el 12 por estos dos términos. 12x más 24y. Igual a 34y más c. Luego se pasa el 34y del lado derecho al lado izquierdo a restar. Se suman términos semejantes. Primero se organizan, se dejan los términos cuadráticos primero, el x2 más 4y2. El término cruzado que es 4xy. Y luego entonces lo que se hace es que el 12x queda solito y lo que se opera entonces es el 24y menos 34y que viene siendo menos 10y y el menos c igual a 0 o si lo quieren lo dejan igual a 0. Miren que por este lado cuando se plantea un ejercicio de esto es mucho más rápido que el anterior, pero entonces en el examen final normalmente sale del otro lado, ¿cierto? Es más larguito, ¿verdad? O si quieren salen uno y uno, ¿verdad? Y ya la cosa es diferente. Bueno,
¿Alguna pregunta hasta ahí sobre este tema? ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no hay pregunta, entonces. No, profesor, no. De este tema hay un taller muy bonito que tiene 9 exercises, o sea, 9 ejercicios. Entonces, este taller con el otro taller que les voy a enviar ahora al grupo de WhatsApp es lo que va a conformar el taller número 3, el seguimiento número 3. ¿Hasta cuándo hay plazo para hacerlo? Hasta el otro sábado, que es el día del final, ¿cierto? ¿Verdad? Para que tengan plazo, tengan tiempo para hacer esos talleres. Por un lado, en este son 9 y en el otro taller del tema que voy a explicar ahora son 10. Serían 19 ejercicios para que queden bien. Incluso la solución del taller, pues, los prepara para el examen final. Bueno, entonces continuamos. Vamos a borrar este tablero. Vamos a borrar el tablero. Y ahora entonces sí pasemos al tema que tiene que ver con ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Por qué son de segundo orden? Porque ya vamos a trabajar con la segunda derivada, ¿verdad? Ya todo lo que hemos trabajado eran de primera, solamente teníamos de y de x, ¿verdad? Ahora ya vamos a tener la segunda derivada. Y son lineales porque lo que acompañan a los son funciones lineales. Y cuando está expresada así, ¿verdad? Así como está inicialmente, se consideran homogéneas, no homogéneas, perdón. Pero nosotros las que vamos a desarrollar son homogéneas con coeficientes constantes. Es decir, que están igualadas a 0, no están igualadas a una función en x, sino igualadas a 0. Entonces, ejemplo, ¿y por qué con coeficientes constantes? Porque lo que acompaña a las derivadas son constantes. Hay otros ejercicios que son con coeficientes indeterminados. Esto acá es con coeficientes constantes. Es decir, son números los que tienen acá, constantes. En este caso, el que acompaña a la segunda derivada es el número 1, el que acompaña a la primera derivada es el número menos 5, y el que acompaña a la y es el número 6, y todo eso es igual a 0. Así es que van a encontrar ustedes los ejercicios en el taller. Entonces, cuando se tienen este tipo de ecuaciones diferenciales, se plantea de que una función de este estilo, y igual a las funciones exponenciales de este estilo son soluciones de esa ecuación diferencial. De este estilo, y igual a la Rx. Entonces, vamos a mostrar cómo es que estas ecuaciones, estas funciones son soluciones de esta ecuación en particular. Pero esto lo voy a hacer yo para explicar, pero usted después ya cuando va a resolver los ejercicios no va a tener que hacer esto, porque vamos a hacer un resumen de cómo se hacen esas soluciones de este tipo de ecuaciones. Entonces, si nosotros tenemos que esta función y igual e a la rx es una solución de esta ecuación diferencial, entonces lo primero que tenemos que conseguir es la primera derivada de la función. Si mi función es una función exponencial elevada a la rx, entonces la primera derivada viene siendo r por e a la rx. Es mi primera derivada. Y la segunda derivada sería r a la 2 por e r a la x. ¿Se entendió eso que se hizo ahí? ¿Se sabe de dónde salen las derivadas? La derivada de la función exponencial es la misma derivada, pero por la derivada interna. En este caso, la derivada interna es lo que está arriba, Rx, y la derivada de Rx es R. Por eso se multiplica por R. Y en la segunda derivada, entonces,
ya mi función es todo esto, lo que voy a derivar. Entonces sería R por R, que sigue siendo la derivada interna, me da R cuadrado, por la misma función E a la Rx. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo cojo y reemplazo estas derivadas acá arriba, me debe conservar la igualdad. Entonces miren que acá si yo reemplazo todo esto en la ecuación original, entonces miren esto, miren lo que sucede. Me queda R a la 2 por R a la X, porque esta es Y2', ¿cierto? Esto. R a la 2 por R, menos 5 por R E a la Rx, más 6 por R por E a la Rx. Lo que hice fue reemplazar estos cambios que tengo acá, mi función, mi primera derivada y mi segunda derivada en la ecuación original. ¿Qué hice después? Saqué factor común. Saco factor común el término E a la Rx, que va a multiplicar a R a la 2 menos 5R más 6 y todo es igual a 0. Pero yo tengo acá una función exponencial que nunca va a ser 0, ¿verdad? Nunca va a ser 0. Recuerden que E a cualquier número va a ser una constante distinta de 0. Pero yo aquí tengo el producto de dos términos. Si el producto de dos términos es igual a 0, es porque alguno de los dos es 0. Pero ya sé que E a la Rx no es 0. Entonces, ¿cuál es la única opción? De que R a la 2 menos 5R más 6 sea igual a 0. Esto que tengo acá. Esto que tengo acá se llama ecuación característica, que ahora les voy a explicar cómo se saca de una manera muy sencilla. No tienen que hacer esto que yo hice acá, de hacer la sustitución, contra primera derivada, segunda derivada, no. Esto lo hice yo para demostrarle a ustedes de dónde sale esa ecuación característica. Entonces, lo que se hace es simplificar, factorizar esta ecuación cuadrática, R a la 2 menos 5R más 6. Una de las formas de encontrar las raíces es buscando dos números que multiplicados den 6 y sumados den menos 5. En este caso, los números son menos 3 y menos 2. R menos 3, R menos 2 es igual a 0. Entonces, como aquí tengo el producto de dos términos que es igual a 0, es porque alguno de los dos es 0. Entonces, puede que sea R igual a 3 o R igual a 2. Entonces, ya tengo mis dos valores. Como es una función cuadrática, debe tener dos raíces. Tiene dos raíces, una función cuadrática. En este caso, las raíces son reales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Como tengo yo aquí que y igual a 3 o R igual a 2, entonces cuando se presenta ese tipo de ecuaciones, mi respuesta es la combinación lineal de las dos posibles soluciones. Entonces, y será igual a una constante C1 por E a la R1X más una constante 2 por E a la R2X, donde R1 es una raíz y donde R2 es la otra raíz. Entonces la solución a ese ejercicio es esta que tengo acá. Y igual a C1, una constante 1 por E a la 3X más C2 por E a la 2X. Esta sería la solución de ese ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Ejemplo 2. Entonces tenemos segunda derivada menos 6 y2' menos 6y' más 8y igual a 0. Entonces miren que ya no tenemos necesidad de hacer lo que yo hice para explicar eso, sino que enseguida sacamos la ecuación característica y vamos a hacer, donde está la segunda derivada, vamos a utilizar una letra. Puede ser R, N, Z, P, la que usted quiera. Entonces colocamos R a la 2. Donde está la primera derivada, entonces colocamos menos 6R. Y donde está la Y, colocamos 8. No tenemos ahí derivada, entonces colocamos 8. Este pasaría a ser el término independiente. Entonces ya tenemos nuestra ecuación característica. ¿De dónde sale?
usted la observa de aquí, de la misma ecuación diferencial, puede sacar la información. De aquí, r a la 2, de aquí, menos 6r, y de aquí sale el 8. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Factorizar y buscar dos números que multiplicados den 8 y sumados den menos 6. Entonces, es menos 4 y menos 2. Quiere decir que una raíz es 4 y la otra raíz es 2. Por lo tanto, la solución será así, de esta manera. C, una constante 1 multiplicado por e a la 4x más una constante 2 multiplicado por e a la 2x. Hagamos otro ejemplo. Aquí tenemos la segunda derivada, pero no tenemos la primera derivada. Entonces, nuestra ecuación característica será r a la 2 menos 1, porque no hay presencia de la primera derivada. Entonces, r a la 2 menos 1 igual a 0. Pero r a la 2 menos 1, esto es una diferencia de cuadrado. ¿Cómo se factoriza la diferencia de cuadrado? Se factoriza como una suma por diferencia. Entonces, ya aquí tengo los dos términos, producto de dos términos igual a 0, entonces porque alguno de los dos es 0, entonces esta r vale menos 1 y esta r de acá vale 1. Ya tengo mis dos raíces. ¿Qué hago? Lo reemplazo en mi ecuación, ¿cierto? Y igual a c a la 1 por e a la menos x más c a la 2 por e a la x. Otro ejercicio. Otro ejemplo. Ejemplo 4. Y aquí tengo y2 más 3y' menos y igual a 0. Saco mi ecuación característica. R a la 2 menos 3 menos 1 igual a 0. Entonces, como esto no es fácil de factorizar, entonces lo que hago es que aplico la fórmula de la ecuación cuadrática, la fórmula general de la ecuación cuadrática, que dice que x es igual a menos b más o menos b a la 2 menos la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Obvio que aquí en este caso no será x, será, para nuestro efecto, será nuestra incógnita, que será la letra R, ¿cierto? Pero aquí entonces tengo que identificar quién es A, quién es B y quién es C. A es el término que acompaña al término cuadrático. B es el término que acompaña al término lineal y C es el término independiente. Entonces, A es igual a 1, B es igual a menos 3 y C es igual a menos 1. Una vez que haya identificado estos valores, entonces lo reemplazo en la ecuación. Al reemplazarlo en la ecuación, entonces se produce lo siguiente, se produce todas estas operaciones y me queda que R es igual a 3 más o menos raíz de 13 sobre 2. Profesor, usted dijo que como era una raíz cuadrática, tenía una ecuación cuadrática debe tener dos raíces. Sí, señor, la que sale con el signo más y la que se desprende del signo menos. Entonces, por eso, una raíz será 3 más raíz de 13 sobre 2 y la otra será 3 menos raíz de 13 sobre 2. ¿Cómo se hace el reemplazo? Entonces, lo mismo. Y igual a una constante 1 por e a la rx, pero una r vale 3 más raíz de 13 sobre 2 y la otra r vale 3 menos raíz de 13 sobre 2. Y esta sería la solución de ese ejercicio. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, bro. Estamos bien, bro. Bueno, ok. Vamos para el ejemplo 5. Aquí, entonces, miren Profe, que... una preguntita así. Sí, señor. Si alguien, por ejemplo, no quiere expresarlo, ese es un número irracional. Si alguien no lo quiere expresar así, sino un aproximado. ¿Cómo así que irracional? Cuéntame. Profe, el que está en el Ya. El de la exponente. raíz. El de la raíz. Sí, Este exacto. de acá. Ese es un número irracional. Sí, Entonces, si alguien no lo quiere claro. expresar así, sino Claro. aproximarlo, ¿usted cobra eso o bien, todo bien con eso? No, porque usted está estudiando ingeniería. Esto es más estético, así, más bonito. 3 más raíz de 13 sobre 2 que sacar la raíz a 13, ¿no? Ah, listo, profe. O si quiere, se la saca 12 más 1, como usted quiera, ¿no? ¿Ya? Bueno, continúo. Entonces, ya esa es una opción, Jorge, pero se que ve más estético dejándolo expresado en términos radicales, ¿no? Se ve más estético. Bueno, entonces Listo. tenemos y segunda menos 5y'. Entonces la ecuación, fíjense, en aquel ejercicio había ausencia de y'. Ahora en este ejercicio lo que hay ausencia es del término independiente.
Aunque no es que esté ausente, sino que es un más cero, ¿verdad? ¿Cierto? Y el otro era un 0 por y'. Bueno, entonces lo que se hace aquí es factorizar r por r menos 5. Entonces, una r vale 0 y la otra vale 5. ¿Por qué? Porque el producto de dos términos es 0 es porque alguno de los dos es 0. O la r es 0 o el r menos 5 es 0. Entonces lo que se hace aquí es multiplicar la constante 1 por e a la 0 por x más la constante 2 por e a la 5x. Y e a la 0 es 1, por eso queda la constante solita, ¿no? Porque e a la 0 por x es 1. Ejemplo 6. Vamos a subirle acá el volumen de complejidad. Ya aquí tenemos otra cosa. Encontramos la ecuación y2 menos 6y' más 13y igual a 0. R2 menos 6r más 13 es la ecuación característica. Entonces tenemos que A vale 1, B vale menos 6 y C vale 3. Cuando reemplazamos esto acá en la ecuación, ¿verdad? Entonces, yo, bueno, aquí, esta es una ligereza. Esta es una ligereza que cometí yo aquí. Porque a veces el estudiante cae mucho en este error. Esto de acá, el estudiante tiende a decir que raíz de menos 16 es 4, ¿verdad? Y raíz de menos 16 no es 4. La raíz de 16 es 4i, que es una cosa totalmente distinta. La raíz de menos 16, recuerden que los números negativos no tienen raíces de índice par, ni raíz cuadrada, ni raíz cuarta, ni zeta, ni octava, todo lo que sea par, ¿cierto? Porque no hay ningún número que multiplicado a sí mismo un número par de veces que me dé un número negativo. ¿Por qué? Porque si el número es negativo, se multiplica el número de veces par, siempre la respuesta va a ser positivo. Y si el número es positivo y se multiplica un número de veces par, siempre va a ser positivo. Entonces, los números negativos no tienen raíces dentro de los números reales. Entonces aquí se acude a los números complejos. Y dentro de los números complejos sabemos que este señor de acá, que i a la 2 es igual a menos 1. Entonces, si i a la 2 es igual a menos 1, yo puedo decir que la raíz de menos 16i es 16 por i a la 2. ¿De dónde salió? De 36 menos 52. 36 menos 52 da menos 16. Y menos 16 es lo mismo que 16 por i a la 2. Entonces, como esto es un producto, un radical de una raíz de un producto, entonces es igual a la multiplicación de los radicales por separado, es decir, a la raíz de 16 por la raíz de i a la 2. Entonces, la raíz de 16 es 4. Y la raíz de i a la 2 ¿ya? Sería i. Entonces, tenemos que de aquí 6 más 4i sobre 2, si a todos los términos le sacamos mitad, mi resultado de mi primera raíz es 3 más 2i. Pero como tiene un signo negativo, entonces 3 más menos 2i. Normalmente cuando una ecuación cuadrática se tienen, las raíces complejas se dan por 2, ¿cierto? Esta que es la raíz normal y la otra que se considera la conjugada, es decir, la que tiene el signo negativo. Entonces, ya tenemos esta expresión. Tenemos una raíz que es 3 más 2i y la segunda que es 3 menos 2i. Según lo que venimos trabajando, entonces nuestra solución estaría dada por esto. C a la 1 por e a la 3 más 2x más c a la 2 por e a la 3 menos 2x. Pero, para que no quede esto así, resulta que los números complejos tienen una relación con las funciones trigonométricas. Entonces lo vamos a expresar de la siguiente manera. Cuando tengamos una raíz que es de este estilo a más bi,
Entonces nuestra solución ya no la vamos a expresar de esta forma como la veníamos expresando anteriormente, sino de esta forma. ¿Qué nos dice que y es igual? Esto se hace una demostración, ¿cierto? Se convierte esto en seno y cosenos. El seno y el coseno hay una función que es par, otra es impar, es decir, que coseno de teta es igual a menos coseno de teta y seno de teta es menos seno de teta. Entonces, se hacen unas sustituciones y se llega a que todo esto que tenemos aquí se concluye, pues, de que y es igual a e a la x multiplicado por una constante por el coseno de bx más la constante 2 por el seno de bx. Esto que tenemos aquí es la solución para cuando son raíces complejas. Entonces, como en nuestro caso tenemos 3 más 2i, entonces aquí vamos a colocarla acá. Nuestra solución nos dio pues la A vale 3 y la B vale 2. Entonces lo que hago es reemplazar. Donde está la A coloco el 3 y donde está la B coloco el 2. Y esta sí es mi solución, ¿cierto? Esta es mi solución. Resumiendo, tenemos los siguientes casos. Un momentico. Tenemos los siguientes casos. Todas las ecuaciones cuadráticas, se pueden resolver mediante esta fórmula general, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace cuando yo tengo b a la 2 menos 4ac, que es lo que está dentro de mi radical? Puede tener tres valores: o que esta expresión sea igual a 0, o que sea mayor que 0, o que sea menor que 0. Son las únicas tres opciones que existen. Entonces vamos a revisar el primer caso, cuando sea mayor que 0. Cuando esto que tengo aquí es mayor que 0, esto se llama discriminante, b a la 2 menos 4ac. Entonces esto, cuando es mayor que 0, la ecuación va a tener dos raíces reales y diferentes, porque pueden ser dos raíces iguales. Entonces, en este caso son dos raíces reales diferentes. Y la solución viene dada de la siguiente manera, así como lo que estoy sombreando en este momento. Entonces, cuando es mayor que 0, la solución es de esta forma. Segundo caso, cuando el discriminante es igual a 0. Cuando es igual a 0, entonces ya la solución no es de esta forma, sino que es de esta forma. Miren la diferencia, que en el segundo término ya se acompaña una x. Acompaña una x a la función exponencial. Y en el tercer caso es cuando es menor que 0, que son raíces complejas, y la solución viene dada de esta manera. R es igual a más bi, y la solución es de esta forma. Vamos a hacer un ejemplo donde las raíces sean iguales, ¿verdad? Entonces, y2 más 4y' más 4y es igual a 0. Entonces, la ecuación característica es r a la 2 más 4r más 4. Si nosotros tenemos aquí a es igual a 1, b es igual a 4 y c es igual a 4. Entonces, el discriminante no es b2 menos 4ac. b a la 2, que sería 4, sería 16, menos 4ac. 4 por 4, 16, por 1, 16, ¿cierto? 4 por 1 por 4. Y 16 menos 16 me da 0. ¿Qué dice cuando da 0? Entonces, cuando da 0, me dice que es una raíz real doble. Y tengo que expresarlo de esta manera. Entonces, vamos a encontrar la raíz. Si lo que está dentro, si yo tengo esta fórmula cuadrática, vamos a mirarlo acá. Si yo tengo esta expresión de acá,
a cogerlo acá y lo copiamos aquí. Aquí. Si ese término se hace 0, ¿cuánto es la raíz de 0? La raíz de 0 es 0. Entonces, por lo tanto, se reduce la raíz a esta expresión, a menos b sobre 2a, porque todo esto que estoy señalando acá se convierte en 0. Todo eso que estoy señalando ahí se convierte en 0. Y quedaría menos b sobre 2a. Por eso coloqué aquí que la raíz es menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale b? Vale 4. ¿Cuánto vale a? Vale 1. Sería 2 por 1, 2. Y como es menos b, entonces quedaría 4 sobre menos 2 es igual a menos 2. Quiere decir que menos 2 es una raíz doble. Es una raíz doble. Entonces, ¿qué me dice cuando es igual a 0? Que tengo que utilizar esta expresión, esta combinación lineal. Entonces, lo que hago aquí es y igual a C1 por E a la menos 2X más C2 por X por E a la menos 2X. Cuando es doble, aparece de esta forma. Cuando son dos raíces diferentes, ya no aparece el X. Ya es reemplazar las R, pero sin el X. Y cuando es la función ya de tipo con los compleja, ya se utiliza la solución con seno y coseno. Esos son los tres casos para resolver estas ecuaciones de segundo grado con coeficientes constantes. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría mostrar el resultado otra vez? Claro, con mucho gusto. Aquí está. Este será el resultado. Es menos 2, entonces menos 2 reemplaza aquí, ¿no? En R1 y en R2, porque son iguales. ¿Ya? Sí, no, eso era lo que estaba confirmando, porque pues, técnicamente uno podría decir simplemente hacer la aclaración de con R1 igual a R2, o simplemente quitar el 1 y el 2 y decir RX y RX, ¿no? Lo que cambia realmente es el coeficiente. No hay problema, sí, no hay problema. Usted le puede colocar, lo que quería era ver que la similitud entre esta ecuación y la primera, ¿no? Que lo único que cambia es este término en X, esta función que multiplica a la función exponencial. Pero puede ser R solamente, RX y RX, no hay problema. ¿Por qué? Porque es el mismo número, ¿no? Es doble la raíz. Entonces miren que aquí ya también estamos involucrando el concepto de ecuación cuadrática. Este tema es bastante sencillo y el anterior pues demanda un poquito de trabajo, sobre todo cuando los coeficientes lineales no son múltiplos, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer hay que resolver el sistema de ecuaciones 2 por 2. Después, luego de eso, hay que hacer el cambio de variable para que se cancelen los términos. Porque cuando lo que se hace con el cambio de variable es eliminar los términos independientes. No sé si se dieron cuenta de eso. Cuando se hace el cambio de variable es para eliminar las constantes. Y quedan las variables con su respectivo diferencial y ya nos quedan unas ecuaciones homogéneas. Bueno, hasta ahí es todo lo que tenía para desarrollar en el día de hoy. Estos temas son los que entran para el examen final. Son 3 temas. 2 temas, en la primera está dividido en 2 y este tema que está dividido en 3. Serían 5 tipos de ecuaciones. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar si, como tenemos todo el sábado, desde la 1:30 hasta las 6, podemos colocar 5 ejercicios, uno de cada uno. Uno de cada. Y tienen ahí opciones. Por ejemplo, en este tema, con
Si coloco 3 ejercicios, seguramente los van a sacar todos buenos, que serían 3. Ya tiene un 3 asegurado. Y del otro lado, tendrían otro que puede ser sencillo, que ya serían 4. Y el más complicado sería de resolver el sistema de ecuaciones 2×2, que ya ahí sí sería entonces de pronto, pero ahí mínimo estarían sacando 4. Pero, o prefieren 2 ejercicios solamente o 3 ejercicios, ustedes me dirán. Los escucho, ¿no? Ah, bueno, ya, Adolfo, ¿pudiste solucionar el impasse, Adolfo? El disco se me pasó a formato RAW y me tocó conectarlo a otro computador y ya logré sacar la información. Ya se lo acabo de mandar por el WhatsApp. Es como si fuera, ¿ya lo enviaste por el WhatsApp? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, ok, listo, perfecto, bueno. Entonces, en ese orden de idea, voy a explicar los 2 ejercicios que se colocaron en el día de hoy, para que saquen conclusión. El primer ejercicio decía así: dy sobre dx igual a menos 5x más y a la 2 menos 4, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos es una sustitución lineal, donde colocamos que u es igual a menos 5 más y. Entonces, aquí tenemos que du de x es igual a menos 5 por dy de x, donde dy de x queda siendo igual a du más 5. Y ese du más 5 se coloca acá en esta ecuación original, y como aquí tengo u, lo reemplazo y me queda u a la 2 menos 4. Luego, el más 5 se pasa al lado derecho con signo negativo y me quedaría u a la 2 menos 9. Luego hago separación de variables y me queda esta expresión: de u a la 2 menos 9 igual a de x. Ya tengo separación de variables y lo que hago es integrar a ambos lados. Pero u a la 2 menos 9, esta es una integral que se puede hacer por fracciones parciales. Aquí tengo u menos 3 por u más 3. Pero entonces, cuando yo hago las fracciones parciales de esto, recuerden que es a sobre el primer factor lineal más b sobre el segundo factor lineal, que sería el primer factor lineal, el primer factor sería u menos 3 y el segundo factor sería u más 3. Entonces, no sé si les recuerdo cómo se encuentra el un sexto, o no es necesario. Repito, pregunto. No es necesario explicar dónde sale el un sexto. Bueno, ok, no es necesario. Pues yo lo tuve, profe, no sé los compañeros si querrán que usted lo explique. Bueno, entonces queda un sexto de du sobre u menos 3 menos un sexto de du más 3. Entonces que todo queda logaritmo natural de u menos 3 menos un sexto de logaritmo natural de u más 3. Esta sería la integral del lado izquierdo. La integral del lado derecho es muy sencilla, ¿no? Es x más c. Entonces igualamos los resultados y obtenemos aquí un sexto del logaritmo natural de u menos 3 sobre u más 3 es igual a x más c. ¿Qué se hace acá? El 6 que está dividiendo pasa a multiplicar a todo este lado, pero 6 por c es lo mismo que c. Y entonces aquí aplicamos, antes de esto acá, de bajar acá, esta expresión que tenemos acá, esta expresión que tenemos aquí es, como está signo negativo, es un cociente, logaritmo de un cociente, por eso se expresó como cociente, porque tenemos signo menos. Si tuviésemos tenido signo más, pues un producto, aplicando propiedad de logaritmo. Ahora, ¿qué se hace? Lo que se hace es que se reemplaza la u por su equivalente, menos 5y más 3 menos 3, y menos 5x más y más 3 igual a c por e a la 6x. ¿Qué se hace? Todo este término que está acá se pasa a multiplicar a este lado y nos queda toda esta expresión. Luego, lo que se hizo fue que la y con la y, es decir, se pasa yc
e a la 6x se pasa al lado izquierdo con signo negativo y el menos 5x se pasa con signo positivo. Y el 3 que está con signo negativo pasa con signo positivo. Se saca factor común aquí en estos dos términos. Factor común y queda y que multiplica 1 menos c e a la 6x. Se saca factor común en estos dos términos y se saca factor común en estos dos términos. Y miren que aquí ya lo que vamos a hacer es que este término que está aquí pasa a dividir a todos los del lado derecho. Si divide a este término de acá, entonces se va a cancelar y me queda el 5x solito. Y cuando divide a este término de aquí, pues no se cancela, queda la expresión. Y esta sería la solución del primer ejercicio. De ahí ya pueden sacar ustedes sus conclusiones, si lo tienen bien o no lo tienen bien. Bueno, el segundo ejercicio, que era un poquito, entonces, sea y igual a b por x, entonces x sobre y es igual a b. Derivamos, entonces la derivada de un producto nos produce que x por db más b por dx es igual a dy. Reemplazamos a la y y reemplazamos al dy. Hacemos las operaciones y cuando hacemos las operaciones lo que está en rojo se cancela. Y me queda esta expresión de acá. Agrupo términos semejantes, los diferenciales de x y los diferenciales de b. Saco factor común y voy a obtener esta expresión que tengo acá. Esta expresión que es la última la que voy a integrar, esta expresión. Entonces, cuando yo integro esta expresión, aquí lo que hice fue hacer una división de polinomio. Y la división de polinomio me arroja que es 1 menos 2 sobre b más 1. Y la integral de b es b y la integral de 2 de b más 1 es 2 logaritmo natural de b más 1. ¿Qué se hace con todo esto? Se iguala. Se iguala el logaritmo natural de x con esta expresión. ¿Qué hago acá nuevamente? Este menos 2 pasa acá a este lado, a sumar el menos 2 logaritmo. Y entonces, como tiene signo más, este es un producto. Y este sería e a la b más c, por definición de logaritmo. Luego lo que hago es reemplazar donde está la b por y por x. Esto que tengo acá lo elevo al cuadrado de esta manera, pero primero lo que hago es sumar el fraccionario que está aquí adentro del paréntesis. Cuando yo, esta potencia de 2 afecta tanto al numerador como al denominador. Quiere decir que arriba en el denominador me queda y más x a la 2, en el numerador me queda y más x a la 2 y en el denominador me queda x a la 2. Se cancela con una x que tengo acá. Quiere decir que en el denominador me queda una sola x, que es la que pasa a multiplicar a este lado. Y esta sería la respuesta del segundo ejercicio. Son dos ejercicios que están bien claritos, bien como es. Les voy a enviar la solución. Les voy a enviar la solución. Vamos a cogerlos acá un momentico para que ustedes la puedan tener. Empezamos ¿dónde? Empezamos por acá. Empezamos aquí. Entonces, por aquí copiamos. Vamos a hacer algo. Archivo. Guardar como. Eso está donde, en parcial 2. Entonces, vamos a ponerla aquí. Parcial 2 copia. Aquí guardar. Es lo que vamos a hacer. Una consulta. Sí, señor. Usted y yo siempre pensamos que el que es más fácil es distinto. Entonces, yo obviamente utilicé el otro. ¿Sí? Bueno, obvio. Esperaba yo tener el mismo resultado, pero hay una pequeña diferencia. El exponente me queda diferente. Me queda el inverso multiplicativo. Ya. Habría que revisar qué hiciste que produjo eso, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro. Vamos a hacerlo acá. Esta es la solución. Vamos entonces a guardar esto como PDF, guardar como.
guardémoslo como PDF. Están ecuaciones diferenciales. Y voy a mandarle entonces, a enviarle la diapositiva, los dos talleres y la solución del parcial. Listo. Entonces, vamos a enviarlo enseguida. Ya lo hizo. Salgámonos de aquí. Digámosle guardar. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Vamos entonces a enviar por el grupo de WhatsApp. Vamos a enviar las cosas. Primero, la solución al parcial. Solución al parcial. WhatsApp. Está como... un poco lentín. Bueno, entonces... Entonces voy a compartir la solución del parcial. Ecuaciones diferenciales. ¿Cómo es que puse esto? Caramba. Aquí está. Listo, se fue. La solución del parcial. Ok. Ahora vamos a compartir los talleres. No, la diapositiva primero. La diapositiva de coeficientes lineales. Ahí está la diapositiva de coeficientes lineales. Ahora vamos a compartir el otro documento que tiene que ver con las de segundo orden. Las de segundo orden. Yo las tenía también en un PDF. Incluso aquí está el segundo orden. Bueno, ahora vamos para los talleres. Los talleres están acá. Ahí nos están compartiendo los talleres o los dos archivos de las explicaciones ahora. Hombre, yo he sido muy claro. Primero dije que la solución del parcial. Ahora dije, la diapositiva es la explicación de ecuaciones diferenciales con coeficientes lineales. Ahora le voy a compartir los dos talleres. Yo no sé si cuando yo hablo es que no me entienden o cómo es la cosa. ¿Ya? Bueno, profe, muchas gracias. No es para que se moleste, es que no lo alcancé a escuchar, profe. No. Yo no como es, yo no estoy molesto, yo estoy aclarando. ¿Ya? Yo estoy aclarando. Bueno, entonces, taller de homogénea con coeficientes constantes. Y ahí están marcaditos. Ahí está ese taller y vamos a colocar otro taller. El otro taller que sería el de a mirar ese es el de homogénea. Sí, y este es el de coeficientes lineales. Bueno, están los dos talleres, está la solución del parcial, está la diapositiva, me falta otro que es el de lo que tiene que ver el documento de
Vamos a buscarlo para que todo quede claro. Mientras tanto, pues escucho comentarios acerca del parcial y del final. Por ahora yo no tengo ninguno, profe. Tendría que revisar los ejercicios, verificar pues si todo está o si